Celestial, querido Maestro Jesús, gracias Señor por un nuevo despertar, una nueva oportunidad de vivir, de crecer. Te agradecemos Señor por todas las bendiciones que recibimos en el día a día. Agradecemos Señor por tu infinita compasión con nosotros, por tu paciencia. Agradecemos también a nuestros hermanos de la espiritualidad superior, por el sostén que nos brindan, por su amor. Pedimos, Señor, que aclare nuestras mentes para que podamos asimilar el conocimiento y las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, para utilizarlas a nuestro favor y el de los demás en el transcurso de la vida. Quédate con nosotros, Señor, y protégenos hoy y siempre. Que así sea. Voy a compartir el texto. Aquí no. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Puedes comenzar esa parte, Sayuri? ¿Tú que traes lentes? Dice, influencias ocultas de los espíritus. Los espíritus ven todo lo que hacemos. No, Pueden espera, verlo. se oye muy mal. Se escucha mal con los Se audífonos. escucha muy mal. Espera. Oh. ¿Así se escucha mejor? Ahí está ya. Mucho mejor. Gracias. Ok. Nada más, mami, por favor, tantito. Dice, influencia oculta de los espíritus. Los espíritus ven todo lo que hacemos. Pueden verlo, pues ellos os rodean sin cesar. No obstante, cada uno ve las cosas a las que presta atención, ya que no se ocupa de lo que lo son diferentes. Los espíritus pueden conocer nuestro más secreto pensamiento. A menudo conocen hasta lo que querrías ocultarnos a nosotros mismos. Ante ellos no podéis disimular nuestros actos ni vuestros pensamientos. Según esto, pareciera más fácil ocultarle algo a una persona viva que a esa misma persona después de la muerte, sin duda, y cuando vosotros creéis estar bien ocultos, muchas veces tenéis a nuestro lado una multitud de espíritus que os ven. Súbele, flaquita. ¿Qué piensan de nosotros los espíritus que están alrededor nuestros y nos observan? Eso depende. Los espíritus traviesos se ríen de las pequeñas molestias que os ocasionan y se burlan de nuestra impaciencia. Los espíritus serios se compadecen de vosotros por vuestros defectos y tratan de apoyarnos. Los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. En ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Gracias. David, ¿podrías leer la segunda parte? Sí. Gracias. 460. Además de nuestros propios pensamientos, ¿tenemos otros que nos son sugeridos? Vuestra alma es un espíritu que piensa. ¿No ignoráis que muchos pensamientos se os ocurren a la vez sobre un mismo asunto y que a menudo son muy contradictorios? Pues bien, los hay siempre vuestros y nuestros. Eso os genera incertidumbre, porque tenéis en vosotros dos ideas que se combaten mutuamente. 461. ¿De qué modo podemos distinguir nuestros propios pensamientos de aquellos que nos son sugeridos? Cuando se os sugiere un pensamiento, es como una voz que os habla. Vuestros propios pensamientos son, por lo general, los que se os ocurren primero,
Por otra parte, esa distinción no reviste gran interés para vosotros, y con frecuencia es útil no saberlo, pues de ese modo el hombre obra con mayor libertad. Si se decide por el bien, lo hace de buen grado. En cambio, si toma el camino del mal, mayor será su responsabilidad. 466. ¿Por qué Dios permite que algunos espíritus nos inciten al mal? Los espíritus imperfectos son los instrumentos destinados a probar la fe y la constancia de los hombres en el bien. Puesto que tú eres un espíritu, debes progresar en la ciencia de lo infinito, por eso pasas por las pruebas del mal para llegar al bien. Nuestra misión consiste en ponerte en el camino del bien. Cuando las malas influencias actúan sobre ti, es porque tú las llamas con el deseo del mal, pues los espíritus inferiores acuden a ayudarte en el mal cuando tienes la voluntad de cometerlo. Ellos solo pueden ayudarte en el mal cuando tú quieres el mal. En efecto, si eres propenso al crimen, tendrás alrededor tuyo una nube de espíritus que mantendrán en ti ese pensamiento. Sin embargo, también hay otros espíritus que tratarán de infundirte el bien, con lo cual se restablece el equilibrio y entonces eres dueño de tus actos. Allan Kardec, el libro de los espíritus, libro 2, capítulo 9. Gracias, David. Gracias, Sayuri. Y bueno, para poder hablar de los espíritus, ¿no? Para poder hablar de las influencias de los espíritus, pues es necesario creer en ellos, ¿no? Y yo pienso que todos los que estamos aquí ya conocemos, ya creemos en la existencia y en la naturaleza de los espíritus como siendo los seres inteligentes de la creación, ¿no? Y estos seres inteligentes constituyen el mundo de los espíritus que preexiste y sobrevive a todo, ¿no? Entonces ya hemos mencionado que los espíritus son creados simples, ignorantes y evolucionan tanto intelectualmente como moralmente, pasando de un grado inferior a otro superior, ¿no? Entonces los espíritus son los mismos antes, durante y después de cada encarnación. Ahora bien, ¿a dónde están estos espíritus? Los espíritus encarnados, que somos nosotros, estamos en el mundo material o corporal, como lo quieran llamar, y los espíritus desencarnados están en el mundo espiritual. Y estos espíritus desencarnados realizan tantas actividades en el mundo espiritual como nosotros en el mundo material, porque son las mismas personas. Entonces, y geográficamente están en todos lados, ¿no? Y ellos nos rodean sin cesar, como dice el texto, no podemos ocultarles nada, ni siquiera podemos ocultar nuestros más profundos pensamientos, ellos lo pueden ver todo. Entonces el mundo espiritual y el mundo material están interactuando siempre, estamos siempre en interacción. Entonces nosotros a través de los sentidos físicos estamos en contacto con el mundo material y a través de las facultades mentales actuamos con el mundo espiritual, ¿no? Mantenemos una relación constante con este mundo de los espíritus que actúan sobre nosotros y que igualmente nosotros actuamos sobre ellos. Entonces, como consecuencia de este intercambio, los individuos, nosotros influenciamos y somos influenciados igualmente. Pero la mayoría de nosotros, la mayoría de los encarnados, no percibimos ese intercambio porque es muy sutil, es muy como oculto, no lo podemos detectar fácilmente. Mas, sin embargo, podemos recibir esa influencia por intuiciones, estados de ánimo, impulsos, pensamientos. Entonces, una de las preguntas del texto, que es la más importante para nuestra reflexión del día de hoy, cuando pregunta,
Los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Y la respuesta, en este aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos que nos dirigen, que os dirigen. ¿Ah? Más adelante vamos a ver en qué sentido nos dirigen. Pero entonces, si nosotros recibimos esa influencia espiritual a ese grado, es muy importante para nosotros conocer, comprender, para poder lidiar con estas situaciones. Y esta respuesta dada por los espíritus superiores sobre la influencia, quizás alguno de ustedes está sorprendido, ¿no? Y quizás las personas que nos van a escuchar, pues también se van a sorprender, pero en realidad si nosotros hiciéramos una comparación, si analizamos eso y hacemos una comparación con nuestra vida actual, nuestras relaciones sociales, llegamos a la conclusión de que vivimos todo el tiempo influenciado por las personas que nos rodean, ya sean nuestros familiares o no. ¿No? Que somos influenciados por las ideas que exteriorizan. ¿No? Hablábamos la semana pasada de esos pensamientos que se exteriorizan y también por los ejemplos que nos dan. ¿No? Al igual que nosotros influimos con nuestras ideas y nuestra conducta. Entonces somos objeto de la atención, somos objeto de esa influencia tanto de benefactores, de amigos espirituales y entre ellos incluyendo familiares que ya dejaron sus cuerpos físicos, tanto de esta reencarnación como de las encarnaciones pasadas. Y también, no solamente por ellos, sino también somos influenciados por otros hermanos que hemos perjudicado con nuestros actos en un grado o mayor o menor, ¿no? Todo depende, en esta vida o en existencias pasadas que vienen en cierta forma a cobrarse las deudas que hemos contraído con ellos, ¿no? Entonces, la influencia de los espíritus puede ser sutil, oculta o claramente percibida. Puede ser buena, puede ser mala, entre paréntesis, puede ser fugaz, o puede ser duradera también. Entonces vamos a tratar de entender un poco cómo ocurre este proceso, cómo se da esta influencia oculta, qué mecanismos utilizan, cómo podemos sacar provecho de cada circunstancia, ¿no? Y antes de pasar la palabra, antes de pasarle a Sebas o alguien si quiere hacer comentario, quería pasar una pequeña aspecto con respecto a la comunicación. Entonces, la comunicación de los espíritus se da de diferentes formas. Se da de una manera ostentiva, es decir, por medio de la vista, para las personas que son videntes, por medio del oído, que es lo que lo llamamos la psicofonía, por medio de la escritura, que le llamamos la psicografía. Pueden recibir, pueden comunicarse por medio de la pintura, que le llaman pintura mediúmica, por medio de la música, también mediúmica. Entonces, estas manifestaciones ostentivas que se dan de esa manera necesitan un medium como instrumento, ¿no? Que en cierto grado, en mayor o menor grado, todos somos mediums, ¿no? Y también se da pues la manera sutil, que esa es la que tenemos que poner mucha atención y que es el objeto de nuestro estudio de hoy. Y también pueden comunicarse por medio de ruidos o movimiento de objetos, ¿no? Entonces ahí eso es lo que vamos a tratar de reflexionar hoy, esta influencia, ¿no? No sé si alguien tiene preguntas, comentarios, antes de que... Entonces, voy a hablar un poco de esa influencia, del Habla un poco más mecanismo, fuerte. ¿no? Entonces, me gustaría que regresemos un poco a la semana pasada cuando hablamos del fluido universal, o sea que todos los espíritus, todos nosotros, que estemos encarnados o no, que estemos en un cuerpo o no, estamos todos inmersos en un fluido de energía, ¿no? Y ese fluido le llamamos el fluido cósmico universal.
todos los espíritus. Ese fluido es el vehículo del pensamiento, ¿no? Todos nosotros estamos constantemente recibiendo y emitiendo. En realidad, constantemente en ese fluido estamos irradiando lo que tenemos en nuestro interior, nuestra propia esencia. Y al mismo tiempo estamos recibiendo influencias de otros espíritus también que nos rodean. Entonces, de manera imperceptible, estamos constantemente ingiriendo pensamientos, ¿no? Y lo que está dentro nuestro, lo que vamos recogiendo, eso es lo que irradiamos en ese fluido universal, en el cual todos nosotros estamos bañados, todos nosotros. Ahora, la influencia de los espíritus sobre nosotros y la influencia que nosotros tenemos sobre los espíritus es un hecho común y es algo natural. A nosotros nos hicieron creer que el mundo espiritual o los espíritus era algo sobrenatural o algo extraordinario, algo fuera de lo ordinario, ¿no? Por las películas, la cultura, o sea, Hollywood nos muestra siempre la películas de casas embrujadas, ¿no? Y que ahí hay espíritus. En realidad esa no es la verdad. La verdad es que están en todos lados y siempre y constantemente comunicando con nosotros a un grado sutil, ¿no? Que no podemos percibir así físicamente. Pero es algo muy natural y los espíritus estamos rodeados constantemente, estamos constantemente interactuando con ese mundo espiritual. Entonces, para nosotros, lo que parecía para nosotros algo sobrenatural, nunca lo fue en realidad. Solo ahora que poco a poco vamos aclareciendo nuestra mente y saliendo de nuestra ignorancia, de nuestra infancia espiritual, vamos descubriendo que en realidad siempre estuvieron ahí esos espíritus y siempre estuvieron actuando sobre nosotros. Es un tema muy antiguo, ¿no? Siempre fue así, es algo natural. O sea que para nosotros era algo desconocido, no hasta ahora, pero siempre estuvo ahí, siempre fue así. Es lo que hay de más natural, ¿no? Como un espíritu. Somos de esencia espíritu, ¿no? Entonces... Dice un benefactor que existen, que hay 4 desencarnados por un encarnado. Entonces, que el mundo espiritual de los desencarnados que no han podido trascender, que los que les llamamos los espíritus errantes, ¿ah? La población es 4 veces más grande que la nuestra. Entonces, se pueden imaginar que bueno, por cada uno de nosotros hay 4 que está alrededor. Y en el planeta Tierra, ¿no? O sea, el espacio es infinito y el número de espíritus lo debe ser también, ¿no? Pero estamos hablando del planeta Tierra, así que hay 4 desencarnados más o menos por un encarnado. Entonces, cuando nosotros recibimos un pensamiento, cuando nosotros pensamos sobre algo, sobre un sujeto, ¿no? Seguido vamos a recibir varios pensamientos al mismo tiempo, ¿no? 4, 5, 6 pensamientos al mismo tiempo. Algunos de ellos van a ser contradictorios, como dice el texto, ¿no? Entonces, para saber cuáles son los nuestros, como dice el texto, los que primero vienen hacia nosotros, generalmente son nuestros. Y los que vienen después, que es como una voz en nuestra mente, ¿no? Que nos habla. Esa vendría a ser sugerencia de los espíritus. Entonces ahora, ¿cómo podríamos nosotros distinguir qué es nuestro y qué es sugerido por los espíritus? No tenemos esa imagen, ¿no? de la persona que está con el angelito de un lado y el diablito del otro lado, ¿no? Y los dos están luchando así. En este caso, el diablito serían los espíritus de baja vibración o espíritus necesitados, como les llamamos nosotros, que nos estarían incitando hacia el mal, y del otro lado el angelito serían los buenos espíritus, ¿no? Que nos intuben para contrabalancear hacia el bien. Entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros quién nos sugiere qué y qué es nuestro? Ahora, para saber qué es nuestro, como David lo había dicho en un estudio pasado, es conocerse a nosotros mismos. Ese es un punto importantísimo. ¿Ok? Conocer
nuestros gustos, nuestra esencia, qué tenemos dentro. Y para el resto, si viene de un espíritu bueno o malo, lo que los espíritus nos dicen que eso no tiene mucha importancia en realidad. Porque en realidad lo importante es qué vamos a escoger nosotros, el camino que vamos a escoger hacia el bien o hacia el mal. No importa de qué espíritu viene el pensamiento, ¿no? Lo importante es la elección que vamos a hacer nosotros, ¿no? Sobre el sujeto. Ahora, para saber si es un buen espíritu o un espíritu necesitado que nos está influyendo, tenemos que analizar el contenido del pensamiento que estamos recibiendo. ¿Ok? Si el pensamiento nos lleva a actos negativos, a juzgar, a tener malos pensamientos, es un espíritu necesitado que nos está sugiriendo ese pensamiento. Los espíritus más elevados o buenos solo nos sugieren hacia el bien, nos alientan, o sea, sí, a veces podemos tropezarnos otra vez, ¿no? Y decir, no valgo nada, de nuevo me equivoqué, de nuevo no tuve cuidado. Esa es una sugestión de un espíritu necesitado, porque un espíritu bueno te va a incitar a seguir adelante, no importa, levantate, seguí con fe y siempre adelante, positivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué habría ciertos espíritus que nos incitan al mal, ¿no? Entonces tenemos que recordar nuestra propia condición, tenemos que recordar que estamos en un planeta de expiaciones y pruebas, ¿no? Y que hay espíritus que no tienen todavía su moralidad desarrollada, ¿no? Y que tienden hacia el mal, por ignorancia, por poca moralidad. ¿Y por qué esos espíritus intentarían mantenernos en una baja vibración? Porque no quieren que avancemos, porque no quieren que cambiemos, porque ese cambio que estamos intentando de hacer, que tomamos la decisión de hacer, los molesta, porque les pone presión, porque si yo puedo cambiar, ellos también pueden cambiar, ¿no? Por celos, o sea, hay muchas razones por qué ellos van a tender hacia el mal. No les gusta sufrir solos también, ¿no? Tampoco a nadie le gusta sufrir solo, ¿no? A nadie le gusta hundirse solo. Entonces sería un poco eso, por las influencias y los mecanismos de... Lo que es importante de recordar es que estamos todos en ese fluido, constantemente, irradiando y recibiendo. Y tanto con los espíritus que nos rodean, como también los ambientes a los cuales visitamos, como vimos la semana pasada, que en esos ambientes se crea una psicoesfera energética que también nos afecta. Entonces, depende. Carga ese espacio, Sí, ¿no? claro. Entonces, depende a dónde vamos, con quién estamos. O sea, todo eso va a terminar influyendo en nuestro estado. Estaba pensando también que así como nosotros, pues ya lo vimos, ¿no? Así como nosotros somos influenciados por ellos, nosotros también los podemos influenciar. Entonces, muchas veces cuando vienen, cuando se acercan y que están ahí, también nosotros podemos venir en contrapartida, ¿no? Muchas veces que cuando están ahí con pensamientos negativos, nosotros cambiarlos automáticamente en positivos. Tendremos una influencia en ellos, claro que sí, va a haber una influencia también, ¿no? Entonces, siempre pensar que nosotros podemos contribuir a ese cambio, a esa shift de energía, ¿no? De pensamiento. Entonces, si hay preguntas, comentarios. David. Sí, yo estaba reflexionando, estas pláticas me han agradado mucho. Creo que han sido adecuadas, ya por sincronía, están llegando en el momento preciso, particularmente para mí, ¿no? Yo estoy acá en Veracruz después de haber pasado un problema ahí de descompensación de presión alta allá en Ciudad de México, me vine para acá. Acá hace mucho frío y hay veces uno se siente así como que, bueno, como que no encuentra todavía el sentido de la vida. Y llegan situaciones, pensamientos un poco pesimistas, sombríos, y dice uno, pero yo no me quiero sentir así.
Sin embargo, a veces te sientes, o sea, aunado a que estoy acá, que hace mucho frío. De hecho, ahora el frío ya no me gusta más el sol. Antes me gustaba el frío porque Veracruz es muy caliente. Dije yo, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, lo que tú comentas, lo que ustedes comentan es cierto, ¿no? Llegan pensamientos acorde al ánimo, al estado vibratorio en que se encuentre uno, y uno tiene que ser capaz de sacudirse de esos pensamientos pesimistas, pensamientos que te bajan la vibración, y no hay mejor forma que, por ejemplo, la oración y la conexión, por ejemplo, con Jesús, ¿no? Como el que con el cual nos podemos asir, nos podemos anclar Dirigir, sí. pese a todo lo que llega, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Y lo segundo importante es conocerse a uno mismo. Uno trae antecedentes de vidas pasadas en las cuales, por ejemplo, a uno le gustó la soledad, la melancolía, la tristeza, y uno lo trae desde pequeño, todavía uno lo percibe, y llegan momentos en la vida que pareciera que ya no están, pero luego se vuelven a manifestar, ¿no? O sea, son como la carga que uno tiene y lo que uno mismo generó en vidas anteriores y inconscientemente se acomodó. Entonces ahora tiene uno que hacer un doble trabajo. Por un lado, recordar que la esperanza, la fe, el entusiasmo, la alegría por vivir debe de ser prioritario, como lo haría el Maestro Jesús, por ejemplo. Y lo segundo es que aquellas cosas que tenemos todavía nuestras hay que irlas limando, porque si no, esas mismas cosas van a traer como un imán fierros o metales de otras entidades que nos van a querer cargar el peso de ellos en nuestro propio peso, ¿no? Entonces, me parece muy buena la charla. Ojalá se pueda ir extendiendo, se autorice en poco tiempo para que más personas la puedan disfrutar y puedan enriquecerse con estas enseñanzas, ¿no? Gracias. Claro, gracias, David. Gracias, David. Sí, ahorita más adelante vamos a hablar de esa sintonía que creamos nosotros mismos, ¿no? Pero sí es muy importante reconocer esas manchas, le llaman un poco así como las manchas del periespíritu, ¿no? Estas imperfecciones, esas tendencias que traemos de las otras vidas, ¿no? Y claro, tomar conciencia sobre todo, identificar cuáles son las causas de esa tristeza, de esos pensamientos, ¿no? Y exactamente esta mañana hablábamos en nuestro estudio de francés sobre un poco eso, ¿no? El pensamiento, cómo afecta a nivel físico, ¿no? Cómo nosotros es importante para esa limpieza de nuestro espíritu, esa limpieza de nuestro periespíritu. Es transmutar esas energías, ¿no? Transformarlas a través del pensamiento, la fe, la oración, la voluntad, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo que es difícil, pero que también es posible llegar con mucha fe y con mucha fuerza. Gracias por compartir, David. Entonces, esta influencia, ¿no?, que tienen los espíritus en nuestros pensamientos, pues evidentemente se transponen, ¿no?, consecuentemente en nuestra vida de todos los días. Entonces, ¿cómo podríamos tratar de identificar estas influencias, ¿no? A ver, antes de que pase. ¿Puedes quitar Ana María, puedes quitar tu sonido? ¿Tú puedes conectar tu audio? Ana María, ¿tienes una pregunta? No te escuchamos, quita tu audio. Tendrás que activar tu audio. El microfonito, hay un microfonito rojo ahí. Ok, ¿ya me escuchan? Sí. Ok, yo quiero presentarme. Voy a poner ok. Hola, buenos días, soy Ana María Montero. Le quiero agradecer a Karen Torreblanca, que fue la que me hizo la invitación para estar en para mí, muy importante en vivo. Le agradezco mucho a ella, es una pequeña amiga mía que quiero mucho y que la respeto, le tengo mucho cariño. Y se me hace muy interesante, perdón, la semana pasada me hubiera encantado estar, no pude, por razones de trabajo no pude estar.
Les agradezco mucho, me encanta este tipo de temas. Yo les quiero compartir un poquito de mí, de que estoy convencida de que los pensamientos y las palabras son algo que si no las cambias, atraes. Todo lo que hablas, todo lo que piensas y todo lo que sientes es algo que tú atraes a tu vida. A mí me pasó algo hace un año antes de que naciera mi hijo ya tiene 26 años, es algo que me marcó la vida. Entraron a mi casa, me asaltaron, me robaron y me golpearon y me amarraron. Era algo que yo comentaba cada vez que podía, me martirizaba platicando, me hacía la víctima, no martirizaba, me victimizaba. Entonces, cada vez que platicaba yo, ay, pobre de mí, tuve esta mala experiencia, lo lloraba, lo platicaba. Tuve otra ocasión en que unos soldados estaban en parados, revisando, y yo quería llegar rápido a mi casa y les dije, por favor, déjenme pasar. Y me dijo, no, la vamos a revisar groseramente. Y le contesto, ¿es usted un grosero? Y me vuelven a poner la pistola en la cabeza, como me habían puesto la primera vez. Esa era la segunda ocasión y volví a victimizarme. Ay, por segunda ocasión pasó esto, bla, bla, bla. Y seguía con ese sentimiento, contando las cosas, y a la tercera ocasión vi que a una niña la estaban tratando de toquetear, yo me meto y no sabía que era un hombre que estaba armado. Me vuelve a poner la pistola en el mismo lugar. Y otra vez, ay, pobre de mí, ¿cómo es posible que, cómo, no? Y yo seguía platicando la misma historia. Ahorita ya lo platico y ya no lo siento, es una charla X, ya no tengo ese sentimiento. Les quiero compartir mi experiencia para que no lo repitan, para que no lleguen a caer en lo que yo caí. Por cuarta vez, en una camioneta iba yo y me asaltan, me ponen la pistola en la cabeza, me la quitan y bla, bla, bla. Un día leyendo, yo no sabía lo que era lo de hablar, pensar y sentir, yo no lo sabía. Empecé a leer eso y entonces caí en cuenta que todo lo que me pasaba era algo que yo lo estaba trayendo a mi vida y que tenía que dejar de parar porque un día iba a ser algo más trágico. Decidí que nunca más me iba a volver a victimizar, que nunca más iba a volver a decir, pobre de mí, o llorar por algo que pasó. Entonces empecé a soltar todas esas maletas pesadas que yo traía en mi vida y empecé a sanar mi corazón, sanar mi mente, sanar mi vida para poder salir de ese círculo en el que estaba yo envuelta. Entonces, con esto quiero decirles que mi experiencia me marcó para bien, porque fueron experiencias en las que, bendito sea Dios, no pasó nada, no pasó a mayores, sustos, golpes, pero nada que no se pudiera solucionar. Yo lo tomo como un aprendizaje en mi vida. Me hizo acercarme mucho a Dios. Yo todas las mañanas le agradezco porque digo, Dios siempre está presente en nuestras vidas. Desde que no vemos los pequeños, grandes milagros, desde que llega nuestro hijo de regreso a la casa, desde que nosotros mismos salimos y regresamos bien. Si alguien iba a golpear tu cacho y ya no lo hizo, esos son milagros que nosotros queremos ver milagros como de sanación, que alguien se cure de cáncer, que alguien no muera, no es cierto. Todos los días tenemos un milagro pequeño, grande, mediano, como sea, pero todos los días despertamos, ya es un milagro. Estamos sanos, es un milagro. Nuestros hijos están bien, es un milagro. Gracias por haberme invitado, me parece algo muy interesante. Trataré de estar todos los sábados para poder escucharlos y aprender mucho de todos los que hablen y nos ofrezcan una enseñanza. Gracias, Ana María Montero. Gracias, bienvenida, Ana María. Gracias. Yo te voy a invitar a escuchar el audio de la semana pasada que hablamos exactamente de los pensamientos. Entonces, creo que te va a ayudar también a comprender mucho un poco en ese sentido. Claro que sí, con gusto lo voy a hacer.
Ahí lo mandé en el grupo y si no te lo voy a mandar de nuevo, ¿no? Entonces ahí tienes es un claro testimonio de que la vida te va a poner en las situaciones que tú estás atrayendo para aprender algo, ¿no? Y eso pasa con cada situación de nuestra vida. Bueno, entonces quería hablar de las influencias, ¿no? De cómo podemos detectar esas influencias, qué tipo de experiencias, qué experimentamos, qué situaciones revelan estas influencias y que es muy importante poner atención. Entonces voy a nombrar unas cuantas. No vamos a entrar mucho en el aspecto físico, en la influencia sobre el cuerpo. Vamos a entrar más un poco sobre a nivel de influencia a nivel mental, ¿no? Ya más adelante tendremos la oportunidad de ir un poco más profundo sobre esta influencia, ¿no? Entonces, bueno, uno de los síntomas, vamos a decir así. Si experimentamos un estado de ánimo derrotista, ¿ah? que se prolonga por varias horas sin causa orgánica o moral primaria. Es decir, que si de repente, de la nada nos empezamos a sentir con esas ideas oscuras, no sirvo para nada, no me dieron ese empleo porque no soy lo suficientemente buena, todo me sale mal, derrota completa. De la nada que llegan esos pensamientos y nos hunden. Ahí estamos, dejando llevar nuestra mente. Influencia espiritual, influencia de nuestros hermanos necesitados. Si tenemos dificultad para concentrarnos en pensamientos o en asuntos optimistas, que viene siendo un poco lo mismo. Cada vez que nos sentimos bien, de repente estamos bien, empezamos nuestro día tranquilo y ¡pum! De repente pensamos mal, de repente tenemos esa sensación, ¿no? De que nos enojamos, de tristeza, de la nada, sin causa. Influencia espiritual, mis hermanos. Falta de un ambiente íntimo para la oración o para una buena lectura o para un programa televisivo edificante. Falta de tiempo para realizar esa actividad. Cada vez que tratamos de hacer una oración, el teléfono suena, recibimos un mensaje, alguien nos llegó de visita. Siempre pasa eso. Nuestros hermanos tienen esa facultad de mover los medios para que no entremos en oración. Cuando vamos a empezar a leer un libro espiritual o edificante, empiezan esos pensamientos, está muy largo, no entiendes nada, no te conectes a la oración, de todas maneras no entiendes. Influencia espiritual. Nosotros hacemos el evangelio en el hogar, que le llamamos, es decir, que agarramos un parágrafo del evangelio según el espiritismo, hacemos una oración y leemos un trecho, leemos un trecho y pues lo comentamos, ¿no? Más que nada nosotros para instruir a nuestro hijo, que tiene 7 años, para instruirlo en la moralidad, ¿no? En el conocimiento de Jesús, de Dios. Y siempre pasa algo. Suena, alguien viene de la nada, tocan a la puerta, el perro se pone a ladrar, el teléfono suena. Siempre hay una intervención de nuestros hermanos que tratan de desviarnos siempre, ¿no? Entonces, esa es una influencia que ellos tienen. Si experimentamos una indisposición, tristeza sin razón aparente, presentimientos de desastres inminentes, desgracia de nuestros seres queridos. A mí me pasó, eso fue una de las grandes influencias que yo tuve y que gracias a Dios pude como detectar
seguido me llegaban esos pensamientos de que mi hija que ya se fue y que si le pasa un accidente y que si no regresa, Luis que si ya fue a la escuela y que si lo golpean y que si le va mal, pensamientos de desgracia todo el tiempo. ¿Ah? El momento en que yo tomé conciencia gracias al estudio, gracias a la autoconciencia, ¿no? Estar vigilando, estar haciendo la policía con nuestros pensamientos. Ahí yo pude parar eso y decirle a mis hermanos, ¿sabes qué, hermano? Esto no funciona más conmigo. Ya te vas a tener que buscar otra táctica, otra técnica, porque ya no funciona más. ¿Ah? Entonces empecé a hacer eso, a rechazar esos pensamientos y todo paró. ¿No? Claro que se ensayan todo el tiempo con otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, esa es una gran táctica. Otra cosa también que es muy común es la pelea entre parejas por pequeños detalles, pequeñas cositas que van a hacer una pelea que te van a arruinar el día. Y eso me lo dijeron personalmente los espíritus con los que nosotros comunicamos. Y como burlándose me dijo, pero no, por mucho tiempo funcionó eso. ¿Viste? Mismo si ahora no funciona más, no funcionó por años. Así que otra cosa para las parejas es también estar atentos, ¿no? A los pequeños detalles insignificantes, ¿no? Que nos vienen a arruinar el día, cuidado con eso también. Sí, todos tenemos nuestros problemas, ¿no? Todos los llevamos dentro, todos traemos nuestras cositas, ¿no? Y sí, sin razón aparente, salen, ¿no? Alguien llega, sobre todo pasa con la pareja, llega y nosotros derramamos, descargamos esa frustración en la pareja, ¿no? Porque a ellos les gusta mucho la discordia. Siempre tienen que acordarse que la discordia es una cosa que les fascina a estos hermanos necesitados, ¿no? Entonces, esta manifestación de ciertos problemas que duermen y que de repente salen con la primera persona que entra, nos hacen creer que la fuente de nuestros problemas son estas personas, que la fuente de nuestra frustración son otros. Entonces nos hacen como que echemos la culpa a los demás. Si sentimos un pesimismo sigiloso, irritación, quejas, las quejas, podemos tener un pequeño dolor físico o un dolor agudo, cada quien vive su situación, ¿no? Podemos tener ese dolor, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Vienen ahí, esa influencia que ellos tienen y empiezan a decir, te duele mucho, cómo tienes dolor, cómo te duele, y uno empieza, me duele, me duele la cabeza, ¿qué estamos haciendo? Estamos lanzando una energía de inconformidad, de desacuerdo, de disgusto. Es una energía baja. Lo que hace es que estamos alimentando, se potencializa esas sensaciones, esas exageraciones de sensibilidad, muchas veces son provocadas por ellos. Yo diría que la mayoría de las veces son provocadas por ellos. Cuando tenemos esa capacidad para condenar a quienes no tienen la culpa, lo mismo viene como los problemas de pareja. Ellos nos mandan esos mensajes, es la culpa de él, viste, por eso estás tan mal, y uno se lo cree, y lo lanza hacia los demás, ¿no? Interpretación forzada de hechos y actitudes propias o ajenas, que sabemos que no corresponde a la realidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado o dicho cosas y después cuando las analizamos decimos, no sé qué fue lo que pasó, esa no soy yo no sé por qué dije eso, yo no sé por qué actué así? Influencia espiritual también, esa hiperemocionalidad, esa exageración, potencia nuestras emociones, depresión. La depresión es un síntoma, es una condición que viene mucho de nuestros hermanos, esos momentos en que nos agarra esas ganas de llorar por la nada,
sin razón alguna. Son nuestros hermanos que están ahí influenciando nuestros pensamientos, mandando esa energía. Otra de las cosas es ganas de ponerse en ese papel de víctima. Me hizo recordar un poco cuando Ana María hablaba. Esas posiciones absurdas que nosotros tomamos que nos llevan muchas veces hasta el martirio, ¿no? Te pasó eso, ¿te acuerdas cuando te pasó eso? Y ahí uno lo revive, ya uno está tomando ese papel de víctima muy fácilmente. Entonces, estas son unas de las influencias. Podríamos seguir, ¿no? Y las vamos a poder estudiar un poquito más tarde también. Pero estas influencias son siempre muy discretas, ¿no? Son siempre muy sutiles, ¿no? Y son imperceptibles por nosotros, ¿no? Porque el proceso es muy delicado, ¿no? Porque ellos nos estudian, porque saben cómo somos, conocen nuestros puntos flacos, nuestros puntos débiles, ¿ah? Y de ahí se vienen a agarrar, ¿ah? Ahí, porque todo es cuestión de sintonía, ¿no? Sebastián lo va a hablar un poco más adelante. Entonces nosotros podemos estar tan inconscientes de esta situación, ¿no? Podemos no darnos cuenta de los efectos negativos, ¿no? Y para nosotros es como si todas esas influencias negativas hubieran sido desarrolladas por nosotros mismos, ¿no? Porque no nos damos cuenta que son ellos. Nos apropiamos de esos pensamientos, nos apropiamos de esas actitudes. Como lo decíamos un poco la semana pasada, controla tus pensamientos, porque vigila tus pensamientos, porque serán tus palabras, porque se convertirán en tus actos, porque se convertirán en tus hábitos, se convertirán en tu carácter y finalmente será tu destino, ¿no? Entonces, cuidar estos pensamientos, aprender a vigilar lo que es nuestro, lo que no es. Dice un autor espírita, dice que no se sabe qué es lo que ha causado más daño a la humanidad, si son las obsesiones espectaculares, visibles, ¿ah? Colectivas, que la gente percibe y que es posible de deshacerlas o hacer algo por ellas, o esas obsesiones, esas influencias que pasan inadvertidas, ¿ah? Pero más sin embargo son las más frecuentes. Todos nosotros las vivimos a diario, ¿ah? Y que esas energías minan la energía de una sola persona. Vamos a decir que en mi caso yo. Me ponen todos esos pensamientos, tienen toda esa influencia negativa sobre mí que se va a reflexionar sobre mis actos. Y estando yo, siendo nosotros animalitos sociales, vamos a afectar a los demás. Vivimos en la misma casa. Seguro que si yo tengo esa energía negativa, si doy vida a esos pensamientos que me llegan, si me dejo influenciar por esos hermanos necesitados, esos hermanos imperfectos, ¿ah? Voy a afectar a mi esposo, voy a afectar a mis hijos, voy a afectar mi hogar, mi trabajo, la gente que me rodea. Entonces, ¿cuántos desencuentros han pasado con eso? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuántos fracasos no se han producido de esa manera? Porque no somos conscientes de esta influencia, porque no trabajamos para cambiar eso. Pero así como igualmente somos influenciados por estos hermanos, por estos espíritus inferiores, necesitados, también somos influenciados por nuestros hermanos superiores, por esos espíritus que son más evolucionados, ¿ah? Que son más perfectos. Entonces, y en ese caso sentimos paz, sentimos alegría, tomamos las buenas decisiones. Entonces, es importante para nosotros, ¿ah? Analizar cada pensamiento, estar consciente de todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, y dirigir nuestros pensamientos
dirigir nuestra energía hacia el buen lugar, para conectar con la buena energía. Entonces es una invitación la que yo hago ahora en este momento de analizar nuestros días, de analizar esta semana que acaba de pasar, ver si fuimos influenciados en algún momento por estos espíritus. Hay muchos de nosotros aquí, muchos participantes que no están presentes el día de hoy, que sufren mucho de estas influencias, tanto físicas como emocionales, morales. Entonces, existen. Incluso en mi caso, para los que no conozcan un poco la historia. ¿Sí, mamita? Tú hace rato comentaste que hay 4 hermanos desencarnados por cada uno de nosotros. A mí me ha pasado muy frecuentemente que desde que tengo conocimiento ahora de este tipo de cosas que decía Sebastián, que todos tenemos esa habilidad, pero que no la desarrollamos o que siempre están presentes, que me ha pasado que sentía como que alguien pasaba o veía como que decía yo que alguien me está viendo, pero siento. Y ahora últimamente estoy aquí en la casa con tu abuelita, acá en Carrizal. Me ha tocado, por ejemplo, que estoy sola y de repente siento que se acostaron ahí en la cama y pienso que es mi perra, porque a veces se sube la Kira y volteo y la trato de agarrar y no hay nada. Ya me pasó 2 veces. Anoche, que inclusive durmió ella en el carro, no durmió en mi cuarto ni la gorda, y me pasó anoche. Y ahorita lo que estabas diciendo, no me da miedo, pero pues fue muy, ¿cómo se puede decir? Muy palpable o muy notorio o muy palpable. Y no me preocupa, ¿cómo puedo decir? ¿Intriga? Sí. ¿Por qué ahora? ¿O por qué tan frecuente ahora? Bueno, en realidad está en todos lados, como ya lo dijimos, el 1×4 es una estadística que llegó de un benefactor, de un espíritu superior hace unos cuantos años, ahora no sé cuántos son, pero en realidad, mamita, yo creo que cuando te abres a esto, ¿no? Te abres a este tema, te sensibilizas, tomas conocimiento, te concientizas. Entonces ahí uno es cuando empieza a notar un poquito más. Porque siempre estuvo, simplemente que no habías puesto atención, que estabas capaz en una cajita cerrada sobre ese tema. Pero sí, yo creo que todos nosotros tenemos esas experiencias, simplemente que no nos damos cuenta. No lo asociamos, exactamente, pero eso pasa todos los días, todo el tiempo. Entonces, sí, qué bueno que no te dé miedo. En realidad no te debería dar miedo porque pues son hermanos como nosotros, simplemente que no tienen su cuerpo físico, pero sí es algo muy importante que siempre pongamos límites. Es como si estuvieras tú en tu casa y todo el mundo entra. O si un desconocido viene y se acuesta contigo, seguramente le vas a decir, wow, no te conozco. Entonces siempre hay que poner límites, ¿no? Hablarles porque entienden igual que nosotros, tienen pensamiento, raciocinio, inteligencia. Entonces decir, ¿sabes qué, hermano? No, yo no te puedo ayudar o no te puedo escuchar, no te entiendo, sé que estás ahí, no puedo hacer nada por ti, no sé qué hacer, te puedes retirar, este es mi espacio, este es mi hogar, nadie puede entrar, como lo harías con una persona que está encarnada, una persona como tú y yo en el mundo material. Siempre poner esos límites, ¿no? Entonces yo quería platicar así un poquito rapidito de mi experiencia, ¿no? Que yo empecé a recibir a estos hermanos y que al principio fue algo muy difícil para mí, porque pues no sabía, no entendía,
no comprendía por qué yo tenía tantos síntomas físicos, por qué tenía tantos pensamientos malos, negativos, oscuros, todo eso, ¿no? Entonces fue un poco así como la necesidad que me llevó a buscar más allá, ¿no? De tratar de entender qué era lo que me estaba pasando, por qué empecé a sentir a estos hermanos, por qué los veía, por qué me estaban pidiendo ayuda. Entonces, hay mucha gente que vive esa situación y que están solos y que no entienden y que piensan que están locos y que piensan que no son buenas personas, que tienen pensamientos negativos todo el tiempo y que eso está dentro de ellos. Entonces, es un tema que es muy importante, muy interesante que entendamos esta influencia tanto para bien, tanto para mal, y que siempre estemos conscientes de lo que podemos hacer para sacar provecho de esas presencias, vamos a decir. Solo quería decir que sí hay 4 desencarnados por un encarnado, pero no crean que cada uno de nosotros tenemos 4 alrededor nuestro sí o sí. Esa es como la proporción, ¿no? O sea, para dar una idea. hay 4 veces más de almas sin cuerpo que con cuerpo, pero eso no quiere decir que cada uno de nosotros lleva 4 consigo mismo. Solo quería aclarar eso. Mi mamá debe tener más ahí. Hay que tienen más. Hay que hemos estado diciendo en cuestión de la conciencia. Desde todos los temas que hemos estado tratando, aquí el punto clave es la conciencia. Yo he tenido esto de toda mi vida. Igual, no sé si es de familia o qué es, ¿verdad? Pero yo lo he tenido desde que yo tengo uso de razón. No era una situación consciente. Sin embargo, yo desde que estaba muy pequeña siento, veo, escucho cosas. Al igual que a todos nosotros, yo creo nos han pasado cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Mamá, cierra tu micro, no lo puedo cerrar yo. Mami, apaga tu micro, please. Rosy. Está congelada su Está imagen, congelada, Zoila, pero no. Trate de cerrar el micrófono. Si Ya, puede. porque yo lo trato de cerrar, no se puede. No. Y cuando uno tiene conciencia es cuando uno puede cambiar ese chip. A mí me pasaba mucho con mi problema de estos 10 años con cuestión de la migraña. Pónmelo, mi amor, por favor. Tengo un problema físico, pero también en la cuestión de ya tener esa conciencia, cómo influyen todas estas vibraciones, también te das cuenta que muchas veces, como dicen, te sientes mal y todavía tú le echas para sentirte más mal. Cuando uno tiene conciencia de lo cual, sí, tenemos situaciones físicas que no están al 100%, pero si le cambiamos esa forma y no permitimos que cuando baja un poco nuestra vibración, todavía permitir que la bajen más, es cuando empezamos a tener esa conciencia de poder modificar esas cosas. Cuando esos pensamientos fuertes, feos, que es imposible no tenerlos. Yo tuve un ataque de ira ayer antier, que ya cuando tuve la conciencia fue decir, o sea, ¿cómo, no? Cuando ya de repente sí las controlo, no al 100%, pero cuando empiezan a llegar, empiezo a cambiarle el chip, al igual como cuando empieza el dolorcito de cabeza y ahora en vez de venir y tirarme y, ya empiezo a enfocar mi energía en otra cosa, en algo pequeño que no me ocasione fuerza, pero enfoco mi energía en eso y el dolor disminuye. No se quita porque es físico, tengo un problema a nivel físico, pero ya no se aumenta como antes. Antes empezaba el dolorcito y eran 3, 4 días de estar tirada porque era la luz, era el ruido, pero en realidad es eso, ¿no? Cómo permitir que todo lo demás que está afuera pues nos vaya influyendo. Me pasó con la muerte de Julián. También al principio era martirizarme y era decirlo, y cada vez que lo platicaba en esa forma, como lo comentaba la hermana María,
era ponerme fatal, ¿no? Ahora, cuando cambié ese chip de decir, Diosito, gracias, gracias por ser yo la última persona que Él vio sobre la faz de la tierra, cambió todo eso. Entonces, sí, como tenemos que buscar la conciencia y empezar a trabajar de poder mejorar esas cosas. Como cuando empiezan esos sentimientos de enojo, de tristeza, de querer hablar mal de la gente, de querer de mandar esa energía fea, decir, no, 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 espérate. Y como decía el señor David, cuando tiene uno conciencia de decir, esta no soy yo no soy así. Defectos muchos, pero estos no son míos, estos son los que tengo que decir, a ver, discúlpame, como dices tú, flaquita, aquí no entras, vas para afuera. Yo ahorita todas las mañanas me levanto, prendo mi salvia, prendo mi incienso y lo primero que hago es pedir que se lleve todo lo que no pertenece aquí y dejar únicamente lo que yo soy, que es amor, bondad, cariño, etcétera, etcétera. Y empieza mi mañana mucho mejor, aunque a ratito de repente empiezan algunas situaciones, pero cuando tiene uno esa conciencia es un poquito menos pesado, porque están tremendos, están bien pesados. A veces cuando uno bien contento y esas vibraciones altas llegan, no duran tanto como las otras. Las otras son las que, híjole, son bien pesaditas de decir, discúlpame, si puedo ayudarte en hacerte sentir mejor, quédate. Y si no, con toda la pena, sigue tu camino porque aquí no es. Entonces, sí, no es fácil, es un camino bien, híjoles, nada fácil, pero sí el tener la conciencia de de saber que podemos modificarlas, que podemos cambiarlas. Eso creo que nos ayuda mucho. Cuñada, tenemos esa sensación que es muy difícil cuando empezamos a tomar conciencia de eso, porque antes íbamos con la corriente, nos dejábamos llevar por la corriente y ahora estamos conscientemente caminando contra corriente. Por eso sentimos que es tan difícil, ¿no? Al principio, sobre todo cuando uno decide cambiar el chip y decir, no, acá no entra más esto, no. Ahí uno lo va a sentir más intenso, pero porque estamos haciendo algo. Cuando no estábamos haciendo nada, cuando nos dejábamos llevar por la corriente, pues todo estaba bien, íbamos con todo, ¿no? Pero desde que decidimos, no, decido cambiar, ahí sí se va a poner más intenso. Pero eso disminuye, no dura, no sé, depende, no dura años. Pero yo cuando empecé a tomar conciencia de mis pensamientos, estuvo muy intenso las primeras semanas y después se calmó. Después como que no me enganchaba más en esos pensamientos. Entonces trataban y no funcionaban, ¿no? Entonces se iban, no volvían más. Una palestrante que escuché daba una imagen de eso así bien visual. Imagínense que nos olvidamos una bolsa de basura en nuestra casa abierta, ¿no? Se va a llenar de moscas el lugar. Entonces uno saca el cosito y empieza a matar las moscas y pum, se van por la puerta y entran por la ventana y uno está ahí, ¿no? Hasta que uno saca la bolsa de la basura, limpia, y ahí las moscas vienen a ver y como no hay nada más para agarrarse, no se van, porque no aguantan lo limpio, a ellos les gusta lo que está sucio, ¿no? Entonces es un poco así, ¿no? Y tener esa conciencia. Un poco la sintonía. Esa, ¿no? La sintonía, yo quería hablar, sí, de sintonía. Ya se nos está acabando el tiempo, Sí, ya se nos acabó en realidad, dale rápidamente rapidísimo. voy a hablar de... y ahora, yo la pregunta que me hice como con todo esto y con todo esto que uno escucha, dice, pero ¿por qué Dios permite todo esto? O sea, la vida ya es difícil como es, ¿por qué Dios permite que encima estén ahí los espíritus, ¿no? Tratando de influenciarnos hacia el mal siempre. Entonces, tenemos que recordar primero nuestra propia condición, nuestro propio grado evolutivo, que nosotros mismos caminamos hasta acá. Nadie nos forzó a nada, nosotros llegamos hasta acá. Y acá donde estamos es nuestro grado de evolución, ¿ok? No tenemos que recordar que estamos en un planeta de expiación y de pruebas también. Y que por nuestro esfuerzo anterior estamos acá ahora. Eso es uno. Entonces, hasta ahí, si yo mismo llegué hasta acá, no puedo culpar a nadie más de a dónde estoy ahora, ¿no? Entonces,
sí, en este planeta necesitamos de espíritus que nos van a poner a prueba, que van a poner a prueba nuestra fe y nuestra constancia en el bien, constantemente. Paciencia, Nuestra el paciencia. amor hacia los O demás. sea, hemos aprendido porque van a estar ahí para recordárnoslos. Entonces no tenemos que hacer como que sí aprendimos. No, aprendimos de verdad porque ahí van a estar las situaciones que nos ponen a prueba. Yo llegué a mirar a estos hermanos de una manera, y para dar un ejemplo, no sé en México, pero acá en Canadá uno tiene la autorruta, ponerle, yo decidí de empezar mi reforma íntima y de caminar hacia el bien. Esa es la decisión que tomé, ¿no? Entonces voy derechito caminando así. Acá en la autorruta en Canadá, en los bordes, está como cortado, así como una máquina que lo corta. Entonces cuando la gente viene manejando y se duerme por ahí, cuando se va de lado, escucha taca, 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 y ahí se despierta y vuelve de lado, ¿no? Y del otro lado también. Yo a los hermanos necesitados los veo un poco así, como eso que nos mantienen alerta, o sea, nos mantienen conscientes y alerta de hacia dónde queremos ir, nos recuerdan constantemente hacia dónde estamos tratando de ir, ¿no? Nos recuerdan que no queremos estar en ese estado. Que no queremos más volver, o sea, desviarnos de nuestro objetivo, que es el bien, Es Jesús. ¿no? Que es Jesús, que es Dios. Entonces, bueno, como ya sabemos, por sintonía y afinidad atraemos espíritus que vibran en vibración semejantes a esa. Y acá la afinidad, tomé la descripción de la afinidad, que dice, consiste en la similitud, identidad o conformidad de gustos, intereses, sentimientos, propósitos y puntos de vista. Eso es lo que tenemos dentro de nosotros, es lo que va, como lo vimos, estamos completamente emitiendo eso, irradiando nuestra esencia y recibiendo también, ¿no? Entonces, con nuestros pensamientos atraemos, absorbemos o empujamos o rechazamos. Depende de lo que tenemos en nuestro interior, nuestros pensamientos. Ahora ya con la voluntad ya tomamos rumbo, ¿no? Ya ponemos en marcha. ¿Ok? Dice, la sintonía es la base de la existencia de toda alma inmortal, que sea a nivel físico o en la vida espiritual. La ley de afinidad es un principio divino que nos rige a todo y a todos. Desde nosotros, espíritus ya complejos, hasta un simple átomo, que para hacer forma más compleja se van uniendo con otros, ¿ok? Moléculas y así. Una ley Entonces, divina. es una ley del universo, ¿no? La afinidad. Los semejantes se atraen, ¿no? Entonces nosotros tomando conciencia de eso, nosotros decidimos, ¿no? ¿Voy a vivir en un drama o voy a vivir en la realidad? ¿Voy a vivir en la sombra o voy a vivir en la luz? ¿No? ¿En aflicciones o en serenidad? ¿Ok? Esta es una posición, una postura que está estrictamente relacionada con nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el remedio de todo esto? En nuestro estudio en francés estábamos hablando de cómo el pensamiento influye las enfermedades y todo eso. Y hablando de eso nos dimos cuenta que el hecho de conocer cómo nos influyen negativamente, eso mismo nos daba la respuesta de cómo nosotros podríamos invertir eso y hacerlo hacia el bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vibración que traigo dentro mío? Porque sé que voy a atraer a cosas semejantes, energías semejantes. O sea, sé que atraigo todo. ¿Voy a pasar mis días en un bar o voy a elegir mejor un centro de meditación, ¿no? Donde la energía es completamente diferente. Voy a pasar mi vida viendo programas inútiles o me voy a poner a orar. O a orar o a leer un buen libro, meditación. A poner una buena música clásica, ¿no? Un rock pesado, o un reggaetón que ya saben de lo que habla, ¿no? Entonces, al final, uno decide qué es lo que atrae. Espíritus buenos, nuestra vibración está elevada, ¿ok? O espíritus de baja vibración, ¿no? Sabemos que la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos, porque cuando oramos, nuestra vibración alza, nos conectamos a Dios, atraemos a los buenos espíritus que nos rodean. Entonces, lo más importante acá es nuestra reforma íntima. Si nosotros ya tomamos la decisión de cambiar nuestro interior,
de caminar en el bien, ¿no? Entonces, no importa que nos estén tratando de influenciar hacia el mal, nosotros ya tomamos la decisión. Ya establecimos objetivos De tender hacia el bien, superiores. ¿no? De tender siempre hacia el bien. No importa el pensamiento que me llegue, no importa cuántos hermanos estén tratándome de hacerme tropezar. Me voy a seguir cayendo, pero me tengo que levantar y seguir caminando hacia la dirección que elegí tomar, ¿no? Al final de cuentas, lo más importante es nuestro propio estado interior. ¿Ok? Con mucho esfuerzo, Sí, y con a mucha nosotros, paciencia. sí, y entender que esto es un proceso, que vengo creando hábitos, malos hábitos por siglos y Y siglos, malas relaciones y también. malas relaciones, y no las puedo hacer desaparecer de un día para otro, ¿no? Es un proceso, ¿no? Pero con voluntad, y los espíritus nos aseguran que con poca voluntad podemos cumplir grandes cosas, grandes cambios. Con muy poco esfuerzo. Sí. Entonces, si queremos tomar la rienda de nuestra vida y el control de nuestra vida, De nuestros de nuestros actos. pensamientos, estar consciente. Consciente es una de las palabras que más vamos a escuchar en estos estudios. Estar consciente, saber hacia dónde queremos ir. Y como dijo la cuñada, sí, sé que estás ahí, está bien, pero acá no puedes entrar, ¿no? Hay que seguir su camino. Entonces, sería eso. Comentarios. Trabajemos sobre esas influencias. Cambiar los hábitos, eso es un poquito el meollo del asunto, pero sí es cierto, nos vamos habituando, a veces estamos en un estado mal y para nosotros es muy natural, es muy de día a día. Cuando te das cuenta que hay otro estado, que hay otra forma de vivir, otra forma de sentirte, es cuando te das cuenta que dices, allá estaba mal, allá estaba equivocado, yo quiero estar aquí, y ya busca la forma, ¿no? de estar en ese estado y de estar día a día mejor. Sí es cierto, a mí me ha costado, no me ha costado, sino sí esa parte que de repente se me va el chip, la cuestión de la oración, la cuestión de orar, porque es algo pues que en realidad nunca nos inculcaron, no es algo que nosotros siempre nos dijeron, tienes que hacer el bien. A nosotros siempre nos dijeron no hacer el daño a nadie, pero tampoco nos inculcaron esa parte, ¿no? De hacer oración o de ciertas situaciones. Cuñada, un truco que yo también cuando me di cuenta que sí me hace bien orar y tendría que orar más seguido, pero siempre me olvido, lo que hice, me puse una alarma 5 veces por día para orar, todas las 3 horas. Entonces ahí suena y ahí veo rezos, ¿no? Bueno, ahí agradezco y mismo si estoy ocupado, algo rápido así, pero entonces es un truco que los puede ayudar eso. Yo ahorita he estado haciendo eso, cuñado, en las mañanas, en cuanto me levanto, que es en el rato que estoy prácticamente sola en la casa, eso es lo que hago. En lo que estoy haciendo algo, pongo una oración. Estoy escuchando y estoy repitiendo. Ustedes saben, yo hago ejercicio, y a veces voy a mitad del camino y digo, ay, Diosito, perdón, y empiezo a dar las gracias, ¿no? En mi rato de ir caminando, empiezo a dar mi oración. Pero sí, eso es lo que voy a empezar a hacerlo, por lo menos, poner una alarma y dejar de hacer todo lo que estoy haciendo para ponerme a sentar, porque sí, efectivamente, lo hacemos cuando andas desesperada, cuando andas triste, cuando andas enojada, es cuando te enfocas en decir, empiezas a orar para hacerte sentir mejor, y no debería ser siempre así, ¿no? Más bien es hacerlo por convicción, porque te hace bien y porque ayudas también. Entonces, pero sí, ahí todavía es donde estoy en ese procesito del trabajo. Gracias. Vamos a cerrar porque ya hay gente capaz que tienen cosas que hacer. Efectivamente, los espíritus superiores nos dicen que la oración es un deber, porque recibimos tanto, que es una forma de retribuir a Dios por tantas bendiciones.
Entonces, bueno, trabajemos sobre eso. Vamos a cerrar agradeciendo. Los invito a la oración. Señor Jesús, queridos bienfeitores, agradecemos, Señor. Agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos por todas las bendiciones con las que nos llenas. Agradecemos, Señor, por este día más, por la salud, por cada respiro, porque tenemos ojos, Señor, para ver las bellezas que has creado para nosotros, porque tenemos oídos para escuchar tus mensajes, porque tenemos habla, Señor, para poder divulgar el amor que tanto nos diste, que nos das y que nos seguirás dando, para poder compartir tu palabra, Señor. Te agradecemos por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestro hogar, nuestro alimento, porque siempre, Señor, nos das más de lo que necesitamos. No hay palabras, Señor, para exprimir, para expresar todo lo que sentimos y lo cuán agradecidos estamos. Gracias, Señor, por un estudio de más, por permitirnos reunirnos entre amigos y familia, por tratar de entender la vida, Señor, el sentido de nuestra existencia, por tratar de entender, Señor, lo que estás esperando de nosotros. Te pedimos que las enseñanzas que recibimos, que el entendimiento que llega a nosotros, lo podamos aplicar en nuestra vida diaria, que podamos igualmente transmitirlo a nuestros hermanos, porque sabemos, Señor, que nuestro mundo está necesitando de ti. Te agradecemos, Señor, por la bendición de estar contigo. Y te pedimos que nos ayudes a comprender la voluntad de nuestro Padre y no la nuestra. Que seamos capaces, Señor, de cumplir nuestros deberes, pero no según nuestros propios deseos. Dirige, Señor, tu mirada sobre todos nosotros, para que tengamos la claridad y no las sombras de nuestra ignorancia. Bendice, Señor, nuestras intenciones de servirte. Y te pedimos perdón, Señor, porque hasta ahora solo nos hemos preocupado por utilizar tu santo nombre para servirnos a nosotros mismos. Envuélvenos, Señor, la santificación de tus proyectos, para que vivas en nosotros, ya que aún nosotros no somos capaces de estar en ti. Domina, Señor, nuestras ansias de poder y placer. Ayúdanos a conquistar la renuncia, la abnegación, la paciencia. Ayúdanos, Señor, a comprender las obras de nuestro Padre, sosteniéndonos en cada dificultad, ayudando cuando estemos inmersos en la oscuridad de nuestros pensamientos. Concédenos, Señor, el don de tu paz. Y te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos necesitados, por todos aquellos hermanos que viven en la sombra, por todos aquellos que sufren, por todos aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles, en los hospitales, en los asilos, en los manicomios, en las cárceles. A todos aquellos, Señor, que no tienen conocimiento de tu presencia y de tu amor. A todos aquellos, Señor, que se encuentran obsedados
por otros hermanos aún más necesitados. Te pedimos, Señor, que tu luz llegue a cada uno de los corazones. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté siempre en nuestros corazones, en nuestros hogares y en los hogares de nuestros seres queridos. Que tu luz, Señor, ilumine nuestro camino hoy y siempre. Que así sea. Gracias a todos.